obras de edificaciones, ¿no? Vamos a tratar muchos temas, como de repente ya han visto ustedes el temario previamente, en lo que son la elaboración de expedientes técnicos. Vamos a tocar un poco de la norma vigente, ya sobre la ley de contrataciones. Vamos a ver también los procesos constructivos. En este caso, el uso del término civil procede de la ingeniería civil, que recibe dicha denominación para diferenciarse de otras ingenierías, como por ejemplo la ingeniería militar. La obra civil, por tanto, es la aplicación de nociones de la física, química, la geología, el cálculo para la creación de construcciones relacionadas con el transporte, hidráulica, edificaciones, etc. Vamos a entrar viendo ya ese concepto previo a lo que es la elaboración de expedientes técnicos. Tú sabes que para elaborar expedientes técnicos, en primer lugar, hablamos de, por ejemplo, un proyecto de inversión pública. Que tú puedas elaborar un expediente técnico, tienes que tener en primer lugar bien claro cuál es el ciclo de un proyecto, ¿no es cierto? Tú sabes que primero antes que nada, antes de un expediente técnico, tiene que existir un perfil. Un perfil, ¿correcto? Tiene que existir. Una vez aprobado el perfil, de haber pasado a la fase de prefactibilidad, luego factibilidad, recién pasa a la fase de inversión, en la cual ya se puede elaborar el estudio definitivo o expediente técnico, ¿no? Entonces esto tiene un proceso, es por fases, ¿correcto? Cuando tú entras al banco de proyectos, SNIP, se nota claramente, pues, puedes percibir claramente cuál es el ciclo del proyecto, ¿no? Te muestra ahí claramente si está está viable o está en fase de inversión, ¿no es cierto? Cuando ves en el banco de proyectos que está viable, quiere decir que ese perfil ya ha sido aprobado, ¿no? Y cuando dice que está en fase de inversión, es porque ya ya tienes el permiso para poder elaborar el estudio definitivo o expediente técnico. Dentro de esa fase de inversión también tenemos lo que es la ejecución de este mismo expediente o estudio. Entonces, para realizar un expediente técnico, nosotros ¿qué tenemos que tener también? Los famosos términos de referencia, ¿no? Términos de referencia. Los términos de referencia. Bien, ahora, ¿qué me indican esos términos de referencia? Dentro de los términos de referencia, pues me indican los parámetros principales que yo voy a considerar en un determinado proyecto, ¿no es cierto? Una vez que yo ya tengo mis términos de referencia, puedo pasar a estructurar recién mi expediente técnico. Y para ello tengo que saber cuál es la estructura de un expediente técnico. Por ello vamos a ver también unos ciertos conceptos generales. Tienes que saber qué es un proyectista. El proyectista es la empresa o profesional que diseña un proyecto de acuerdo a su especialidad. El proyectista dice que si el proyecto se le encarga a una empresa proyectista, a una consultora, esta comparte la responsabilidad con los profesionales proyectistas. La parte económica administrativa se le atribuye a la empresa y la parte técnico-legal al profesional, sin ser excluyente de las responsabilidades. Siempre hemos escuchado este término proyectista, ¿no? Proyectista, y bueno, esa es la definición, ¿no? Y cuáles son sus funciones dentro de dicho proyecto, ¿no? Otro término con el que debemos familiarizarnos es acerca del contratista. Dice que es la empresa o el profesional que ejecuta una obra de acuerdo a su especialidad. Esta estará representada por el residente de obra, ¿no? Entonces, tenemos claro que el residente de obra es el representante del contratista, ¿no? De la empresa contratista. Si la obra se le encarga a una empresa contratista, la parte económica administrativa se le atribuye a dicha empresa y la parte técnico-legal al profesional responsable, sin ser excluyente de las responsabilidades. La entidad. ¿Quién es la entidad? También este es un término que de repente muchas veces hemos escuchado. La entidad, ¿no? Es el nombre que se le atribuye a la entidad propietaria, ¿no? Al propietario del proyecto. Entonces se le conoce como al propietario, el cual tiene como función el financiamiento del proyecto. Se le conocen dos relaciones legales. Entonces hay dos relaciones legales.
Una relación es entre la entidad y el proyectista, y otra relación que existe también entre la entidad y el contratista, ¿ya? Existe una modalidad también llamada, para su conocimiento, concurso-oferta. Hay una modalidad porque tú sabes que el proyectista es la persona o la empresa encargada de elaborar el proyecto, llámese perfil, llámese expediente técnico, ¿correcto? Esa es una empresa o una persona. Otra empresa u otra persona es el contratista, que es la empresa que se encarga de ejecutar dicho proyecto. Son dos personas o jurídicas o naturales que son distintas, ¿ya? Pero hay una modalidad especial que se llama concurso-oferta, en la que el proyectista tiene la facultad de luego convertirse también en contratista. Contratista, ¿ya? Son una sola empresa, una sola persona. Esa es una situación especial, solo en esa modalidad concurso-oferta, ¿ya? Concurso-oferta. Para nuestra nueva ley de contrataciones, la actualizada, la del 2015, esta modalidad concurso-oferta ha sido un poco limitada, ¿ya? Ha sido un poco restringida, nada más para los ministerios, cosa que antes con la antigua ley no era así, ¿no? Esta modalidad concurso-oferta sigue manteniéndose, pero ahora, según nuestra nueva ley de contrataciones, es de especial consideración en trabajos directamente con los ministerios, ¿ya? Entonces el ministerio, por ejemplo, el MINAGRI, el Ministerio de Agricultura, el MINEDU, ellos pueden trabajar con estas modalidades, ¿no? Pueden licitar con este tipo de contratos, concurso-oferta, más no las entidades, ya no las municipalidades, ya no los gobiernos regionales. Antes sí se podía, antes las municipalidades y gobiernos regionales podían licitar con esta modalidad, concurso-oferta, en la que ellos mismos podían contratar al proyectista, que él mismo debía ser el contratista, ¿no? Ahora nuestra nueva ley de contrataciones lo ha restringido y le ha dado exclusividad para esa modalidad solamente a los ministerios, ¿ya? Llámese MINAGRI, MINEDU y los ministerios que existen, ¿no? Vamos a ver también otro concepto de que es el residente de obra, ¿no? Ahí nos dice el reglamento de la Ley 30.225, el Decreto Supremo 350-2015, que es el vigente, ¿ya? Es la Ley de Contrataciones vigente. Ese Decreto Supremo 350-2015 hay que aprender, ustedes ya deberían tenerlo en la cabeza. Ese es el Decreto Supremo que norma nuestra Ley de Contrataciones vigente, ¿no? Toda obra contará de modo permanente y directo. ¿Qué dice acerca del residente de nuestra Ley de Contrataciones actual? Dice que toda obra contará de modo permanente y directo con un profesional colegiado especializado, designado por el contratista, previa conformidad de la entidad, como residente de obra, el cual podrá ser ingeniero o arquitecto. Mira, el cual puede ser ingeniero o arquitecto. Entonces, para ser residente no es facultad exclusiva de los ingenieros. El arquitecto también puede ser residente, según nuestra ley de contrataciones, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de 2 años de ejercicio profesional. Las bases pueden establecer calificaciones y experiencias adicionales que deberá cumplir el residente, en función de la naturaleza de la obra. Entonces, ¿qué nos pide el mínimo requisito que nos pide la ley de contrataciones? Es que el profesional ingeniero o arquitecto cuente con no menos de 2 años de ejercicio profesional, ¿no es cierto? Por supuesto que sobreentendemos de que dicho profesional, ingeniero o arquitecto, debe ser colegiado y habilitado, ¿no es cierto? Supervisor de obra. Toda obra contará de modo permanente y directo con un supervisor de obra. El supervisor será un profesional funcionario para la entidad, expresamente designado por esta. Siempre hemos escuchado, de repente ya hemos estado en obra, sabemos que es un supervisor, hemos tenido contacto o relación con algún supervisor, si alguna vez ha sido residente o asistente de obra. El supervisor será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. Y mira, aquí viene un concepto, un término distinto, ¿no? Que de repente también hemos escuchado. El inspector o supervisor, según corresponda, debe cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra, es decir, por lo menos 2 años de experiencia en el rubro, ¿no es cierto? Igual que el residente. Ahora, acá hay 2 términos, mira,
en un proyecto o una obra debería haber un inspector y cuándo un supervisor? Bien, un inspector mayormente se emplea en obras de menor cuantía, ¿ya? Y un supervisor en obras de mayor cuantía. Ese es un poco el criterio que nos dice la ley de contrataciones, ya, que se emplea cuando es que se puede contar en un proyecto con un inspector o cuando con un supervisor, ¿ya? Esas son las diferencias, mira, más resaltantes entre un inspector y un supervisor. ¿Cuándo es que se emplea el dicho profesional en determinado proyecto y cuál es la diferencia, ¿no? entre ellos dos? Entonces, teniendo claro esos dos conceptos, yo creo que de acá en adelante podemos seguir para ver la estructura de los expedientes técnicos. No te olvides que el supervisor o inspector, como dice, debe contar con las mismas calificaciones establecidas para el residente de obra. Ahora vamos a ver lo que es un proyecto, ¿no? Un proyecto es la representación de una obra que se ha de ejecutar con indicación de detalles técnicos legales, ¿no? Es la representación virtual de la obra, ¿correcto? El proyecto. Virtual porque lo vas a poder observar a través de planos, de estudios, ¿no es cierto? De nada concreto todavía. Ya cuando pase la fase de ejecución, pues se podrá concretar, ¿no es cierto? Se materializa mediante el expediente técnico, el cual consta de memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de obra, etc., ¿no? Más adelante vamos a ver la estructura definida de un expediente técnico. Y de acuerdo a la magnitud del proyecto, este se puede construir en etapas. Obra. Es la ejecución física de un proyecto. Ya, una vez ya tienes el proyecto y está aprobado, pues ya estás en fase de inversión, puedes ejecutarla, llevarla a cabo, plasmarla, ¿no es cierto? Físicamente. De acuerdo a su magnitud, puede ser llamada de pequeña, mediana o gran envergadura. Ahí vemos como los amigos están estudiando ahí los planos de un proyecto, y esta es la forma ya como se está llevando a cabo, ¿no? Están ahí en fase de movimiento de tierras. Y vamos a ver y entrar netamente a lo que es el expediente técnico. Bien, y vamos a hacer una principal, nos vamos a detener aquí para analizar lo que es la estructura de un expediente técnico, ¿no? La definición dice que es el conjunto de documentos técnicos legales que son necesarios para ejecutar una obra y comprende. Mira, ¿qué comprende? Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, análisis de precios unitarios, fórmulas polinómicas, calendarios de avance. ¿Qué más contiene un expediente técnico? Estudio de suelos, estudio geológico, estudio de impacto ambiental y otros complementarios. ¿Qué podemos considerar dentro de otros complementarios? Por ejemplo, el estudio del CIRA. ¿Has escuchado sobre el estudio del CIRA? Que es para verificar si es que no en el lugar donde se está o se va a llevar a cabo ese proyecto no es un lugar arqueológico, ¿no es cierto? Entonces, con un arqueólogo colegiado, profesional habilitado, se tiene que hacer un estudio, un informe de ese lugar, constatando de que no es zona arqueológica, ¿no? Es el famoso estudio del CIRA. Ese podría entrar ahí en el caso de otros complementarios. Para edificaciones se desarrollará para las siguientes especialidades: arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, que son las especialidades más conocidas, ¿no es cierto? Vamos a ver paso por paso lo que es cada uno de los componentes de este expediente técnico. Vamos a empezar en lo que es memoria descriptiva, que son documentos que informan de manera genérica las características más importantes de las obras a realizar, según cada una de las especialidades que intervienen. En la descripción del proyecto, en el lenguaje más simple, todo en un lenguaje común, no técnico, que permita su fácil entendimiento por profesionales de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a veces
en las memorias descriptivas, ¿no? Es de vital importancia la memoria descriptiva. Cada una de las partes de un proyecto, los componentes de un proyecto son de vital importancia. Lo que pasa es que a veces no tenemos esos conceptos claros, esas ideas, muchas veces el tiempo también, porque a veces la elaboración de expedientes técnicos te dicen firmas contrato hoy día y el alcalde o la entidad los quiere para mañana, ¿no? Y es por eso que a veces uno comete ciertos errores, ciertos desaciertos, y la mayoría de desaciertos se ven reflejados aquí, en esta parte, en la memoria descriptiva. Bueno, ¿por qué? Porque la mayoría hace pues que agarra la memoria descriptiva de otro lugar, cambia la foto, cambia la imagen, cambia el presupuesto, porque el presupuesto o resumen también debe ir ahí en la memoria descriptiva, pero a veces se olvida de cambiar el nombre del lugar, se olvida de cambiar el valor y muchas otras cosas. Mayores errores se encuentran en un expediente técnico. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ya que estamos hablando de memoria descriptiva. Mira, este es un expediente completo de un colegio emblemático allá en Ayacucho. Vamos a ver la parte de memoria descriptiva. Y mira, como puedes observar, la memoria descriptiva se realiza una general y también una por cada especialidad. Algunos solamente realizan la general y obvian estas memorias descriptivas de cada especialidad, y no es así. Se debe realizar una memoria descriptiva en general y luego una memoria descriptiva para cada especialidad. Vamos a ver aquí un ejemplo, por ejemplo, de esta memoria descriptiva general. Mira, esta es una memoria descriptiva general con un lenguaje diáfano, no muy complicado. Descripción del área de proyecto, ¿no? La ubicación geográfica, esos son los datos generales de esa memoria descriptiva, ¿no? Su ubicación, el departamento, la provincia, lugar, su altitud, sus coordenadas. Eso es lo que debería ir en una memoria descriptiva, ¿no? Bien detallada. Ubicación satelital, condiciones climáticas, topografías de terreno, vías de acceso, aspectos sociales, económicos, población. Esta es una memoria descriptiva, ese es del proyecto en general. Aspectos económicos. Ahora, para elaborar una memoria descriptiva, tú como proyectista tienes que estar pues, en el lugar de los hechos, ¿no? In situ, si quieres elaborar una buena memoria descriptiva. O de lo contrario, pues tener un representante, mandar a alguien que pueda recoger ciertos datos de la zona para que puedas elaborar una buena memoria descriptiva. Más adelante vamos a ver el famoso orden de prelación, en el que le da vital importancia, ¿ya?, en la jerarquía a la memoria descriptiva. Es por eso que es importantísimo que se elabore bien. Mira, deben decir a grandes rasgos de lo que va a constar el proyecto. Mobiliario, ¿no? Son las normas técnicas en las cuales se sustenta cómo es que se va a plantear dicho proyecto. Y lo que te dije también, en una memoria descriptiva, al final, ya esto se coloca casi al final siempre, se debe colocar el presupuesto resumen de la obra, como en este caso. Este proyecto tiene un montón de componentes porque es un colegio emblemático. Mira, con su costo directo y también sus costos indirectos. También ¿qué se debe colocar en una memoria descriptiva? La modalidad de ejecución, el financiamiento del proyecto y el plazo de ejecución.